Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en Entrevista Venevisión recibimos como invitado a Luis Figueroa, el alcalde electo del municipio Plaza del estado Miranda. Bienvenido. Muy buenos días. Alcalde, ¿cómo lee usted esos resultados que pusieron 308 de las 335 alcaldías del país en manos del oficialismo? Sí, en principio, yo creo que eso hay que analizarlo con detalle. Ese resultado tiene que ver, en principio, con la disposición de la gente a seguir apostando al futuro, apostando a construir esperanzas. Pero también es producto directo del error en política que cometió la oposición. Digamos que el venezolano entiende que la elección, de una forma u otra, es una manera de dialogar con las comunidades. Es una manera de que la gente escoja quién mejor lo representa. Cuando la oposición política se exime de esta tarea, se va de esta tarea, crea una condición de vacío en su militancia. Y hemos visto cómo el fenómeno que prevaleció fue la no participación política de los actores de la derecha. Aunque en algunos partidos prestaron sus tarjetas para apoyar a algunos candidatos, estos candidatos no representaban el sentir de su militancia. Nosotros en Guarenas ganamos con el 70% de los votantes. Los votantes que fueron al proceso, el 70% votó por la revolución. Ganamos en todos los centros electorales, hasta los centros electorales que tradicionalmente tenían control de la derecha. La pregunta es, ¿por qué sucede eso? En principio, es obligación analizar cómo nos desplegamos, la atención a la gente, hablar con las personas, levantar un discurso de inclusión y comprometernos con la inclusión social y política de todos los actores. Pero también hay que analizar qué error cometió tu contendor, porque al final quien no se movió el día domingo fue el electorado de la derecha, que no se vio representado en candidatos outsider, que no se vio representado en esas negociaciones ocultas, y al final de cuentas vemos un panorama del país totalmente nuevo. La mayoría de las alcaldías son de la revolución y nos genera un nuevo reto, que tiene que ser el máximo alineamiento, la máxima eficiencia para que logremos articular los tres niveles de gobierno, nacional, regional y municipal, y satisfacer lo que son las principales necesidades. Usted dijo que el pueblo con el voto legitima el diálogo. ¿Se refiere a esa negociación internacional que ya tuvo unas primeras reuniones en República Dominicana entre gobierno y oposición? Yo creo que es correcto hacer el análisis de esa manera. La población, el pueblo, en general solicita paz, solicita tener un horizonte cierto de estabilidad. La estabilidad se genera en condición de conversar, de buscar acuerdos, de buscar soluciones. El voto representa la decisión de una persona de comprometerse con una manera de asumir el futuro. Cuando la gente va a votar, va a escoger entre varias opciones y todas las opciones son debidamente explicadas, expresadas y buscan la credibilidad ante la gente. Los dirigentes políticos deben comprender que la elección encierra un nivel de diálogo con toda la sociedad. Creemos que eso debe profundizarse con otros mecanismos, la construcción del poder popular, la construcción de una dinámica social donde la gente participe en la construcción de política. Pero eso no niega que la elección, de una forma u otra, es ya en sí mismo un proceso de diálogo. Entonces, cuando la sociedad toda exige que se pongan de acuerdo, eso avala la necesidad del diálogo permanente. En toda crisis siempre debe alguien dialogando, buscando alternativas que creen una condición de estabilidad en la patria. Alcalde, el uso del carnet de la patria, si bien solamente hacía falta la cédula de identidad aún cuando estuviera vencida para ejercer el derecho al voto, el hecho de que se chequeara si la gente había votado o no a partir del carnet, o como han dicho críticos del oficialismo, que el carnet se está utilizando como una herramienta para canjear beneficios sociales, ¿es así? ¿Sabe igual el triunfo cuando hay estos señalamientos? Yo creo que hay actores políticos que permanentemente van a hacer señalamientos, van a buscar solventar el error político de no haber participado pretendiendo crear otros discursos. Hay gente que ha pretendido utilizar el discurso de la abstención para decir que es debilidad del gobierno, cuando el que se abstuvo fue su propia militancia, por carecer de referente. Cuando hablamos del carnet de la patria, ¿cuál fue la lógica de funcionamiento? Los carnets de la patria fueron mecanismos de verificación de la participación electoral de la gente que comparte la postura de la revolución. A la población general no se le exige que presentara ese documento ante el árbitro electoral o para poder ejercer su voto. Era una dinámica política que busca consolidar tu fuerza.
en el perímetro del centro electoral, en la distancia legalmente establecida, había lo que llamamos un punto tricolor. Es una mecánica donde tú persigues profundizar tu organización. Entonces, todo aquel que votó por la revolución, se le pedía que fuera y verificara sus datos. Es una manera de saber quién asistió a votar. Es una manera de consolidar tu organización. Y ahí no hay nada oculto, porque desde que el comandante Chávez venía triunfando en elecciones, siempre promovió el hecho de que tuvieran una estructura organizada que llegara a las venas del pueblo. Los CLAP han sido esa gran referencia, porque manejan cada calle, cada callejón y sabe quién participa y quién no. Ahora, necesitamos que eso deje de ser una visión subjetiva para ser un elemento totalmente concreto y objetivo. La verificación del carnet de la patria nos da el mapa de los que participaron. Un venezolano o venezolana teniendo su carnet de la patria, que milite en la oposición, no tenía por qué pasar por un punto tricolor, no era condicionante. Y hoy día, cuando se entregan los beneficios del CLAP o se entregan los beneficios de las pensiones, no se le está pidiendo militancia política. Entonces no deberíamos estar combinando o confundiendo categorías que lo que buscan al final de cuentas es cuestionar un proceso donde el gran error lo cometió quien no participó. ¿Qué piensa de la posibilidad de que los partidos que en estas municipales llamaron a no participar no se les permita hacerlo en las venideras elecciones presidenciales o en cualquier comicio que venga si ellos deciden rectificar lo que usted y otras personas consideran un error? Bueno, reitero, creo que es un error y creo que abstenerse de participar en un proceso que define quién ejerce el poder en el territorio es un error. Al final provocó que su militancia fuese endosada como un cheque en blanco a alguien que no sabía. Ahora bien, la Asamblea Nacional Constituyente, como poder originario, va a evaluar el tema. Igualmente, el árbitro electoral deberá discutirlo y evaluarlo. Yo creo que es correcto que como sociedad estemos atentos ante ese debate. Al final creo que todo actor político debe hacerse responsable de sus propias decisiones. Entonces, legalmente creo correcto que esperemos la decisión última de la Asamblea Nacional Constituyente, pues del Consejo Nacional Electoral sobre ese tema en particular. El domingo los habitantes de Guarena, o por lo menos los que fueron a votar, le dieron su confianza. Ya usted es el alcalde electo de Plaza, asume un compromiso, como usted dijo hace poco, ahora es un solo gobierno, local, regional y nacional. ¿Qué va a hacer por Guarenas y cómo cumplir ante esta confianza que le dieron? Sí, en principio, uno de los elementos principales en Guarenas era la necesidad de generar confianza, la necesidad de generar respeto mutuo e integración. Y en eso se consolidó toda la campaña, ver a la gente cara a cara, visitarlo y reconocernos como iguales. En este periodo, con esta condición de poder alinearnos, Presidencia de la República, Gobernación de Miranda y la Alcaldía... No hay excusa para fallar. No hay excusa ni la estamos buscando. Pero sí decíamos que era el momento apropiado de que garantizáramos esa máxima coordinación para resolver los problemas. Creo que de todos los problemas que presentan en el municipio Plaza, que al final son muy similares a lo que se presenta en el país, el problema de transporte, asfaltado, iluminación, aseo, inseguridad, ¿sí? Nosotros estamos en este momento considerando que el problema que hay que afrontar primero para elevar la calidad de vida de nuestros habitantes del municipio de Plaza, indudablemente tiene que ser el del aseo. En este momento, en diciembre, aumenta la producción de desechos sólidos en las comunidades, baja la movilidad, porque casi todos entran en vacaciones colectivas. Entonces, comienza a ser un elemento que afecta dónde viven las personas, el tema de la recolección de los desechos sólidos. Nos vamos a buscar de inmediato un plan de emergencia para elevar la condición de limpieza, la condición de sanidad del municipio de Plaza. Igualmente, creo que es vital profundizar, trabajar porque se consolide el ambiente navideño en Guarena. O sea, que se vive un ambiente de distensión, donde la gente reciba su Navidad. Estamos ahorita en esas dos grandes tareas de corte inmediato. Trabajar en el ambiente de integración, de felicidad de la gente, generando que se perciba la Navidad, que se perciba que estamos en un momento de unidad familiar. Y por otro lado, sin duda de inmediato, el tema de la recolección de los desechos sólidos, que no echa en saco roto los demás problemas, pero digo, hay que ordenarlos. Usted en la campaña hablaba de una Guarena productiva.
cómo hacerlo, cómo reactivar las zonas industriales, cómo mejorar el abastecimiento, cómo tratar de que no sea tanto una ciudad dormitorio para que la gente tenga fuentes de empleo allá mismo y no tenga que venir a Caracas. Sí, creo que de inmediato tenemos que comenzar los escenarios de coordinación, de conversar con la sociedad para que comencemos a escribir cómo vemos esa Guarena del futuro. Porque el Guarena Productiva no es un decreto, hay que iniciar ese proceso de construcción. En principio, se van a realizar reuniones inmediatas con el sector industrial para que pongamos en la mesa sus principales requerimientos y a la vez cuáles son los compromisos de la municipalidad para atender las zonas industriales, que son 3 muy importantes. Guarena es el principal productor de pañales de toda Venezuela. Guarena es uno de los principales productores de productos médicos, de medicinas de toda Venezuela y tiene un extenso parque industrial. A la vez Guarena tiene 26 asentamientos campesinos. Recuerde que Guarena está en un valle al lado del Guarena Repano. Eso genera una condición de terrenos apropiados, fértiles, donde, bueno, vamos a iniciar un proceso de ordenamiento para crear la condición de soporte para la actividad agrícola. A la vez, como decimos, ese diálogo de toda la sociedad para cómo enfocamos hacia esa Guarena productiva, esa Guarena cuatricentenaria. El inicio es el diálogo, conversar con todos los actores para ver cuántos aspectos hay que redefinir, bajo qué premisa nos unificamos para que Guarena eleve su condición de vida. ¿Qué de su experiencia en Corpo Miranda traería a la alcaldía de Plaza? Bueno, en Corpo Miranda se hizo un gran esfuerzo para pasar de la idea a la resolución en corto tiempo. Hay mucha capacidad de reflexión, mucha capacidad de inventar, de buscar alternativas, pero hay que cultivar la capacidad de convertir esa idea en una operación. Creo que lo fundamental en este momento es nosotros acelerar los procesos entre concebir esa realidad con la participación de todos los actores de la sociedad, porque hay que incluirlos, y al mismo tiempo entonces acelerar los procesos, condensar la burocracia, que no sea eso lo que para el desarrollo de la ciudad, más bien que la institución municipal acelere su proceso de intervención y despliegue las políticas. Alcalde, muchas gracias por habernos acompañado la mañana de hoy. Gracias a usted. Así despedimos esta entrevista de Venevisión con Luis Figueroa, el alcalde electo del municipio Plaza del estado Miranda, Guarenas. Quédense con nosotros porque al regreso en la emisión matutina de Noticiero Venevisión tenemos información del mundo del espectáculo en Estrenos y Estrellas.